Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Todos contentos? Gracias a Dios. ¿Y qué les hace ser tan contentos? De estar sanos y salvos. Cuando tenemos algo muy importante, algo de mucho valor, ¿cuánto lo analizamos en qué estado está? Por ejemplo, nuestra salud, cualquier cosa que sentimos, ¿qué hacemos? Vamos y vemos qué tenemos, ¿no? Nos examinamos. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder la salud. Pero ¿qué tal si tenemos algo aún más importante que nuestra salud física? ¿Cuántas veces la examinamos? ¿Cuántas veces vemos cómo estoy? Por ejemplo, la fe. ¿Cuántas veces nos analizamos cómo estoy? A ver si con eso funciona mejor. Entonces, la pregunta es esta. La pregunta es, ¿estamos en la fe en Jesucristo? ¿Quién puede levantar la mano si le preguntáramos, ¿quién está en la fe? Yo estoy en la fe. Pero una vez que estamos en la fe, la pregunta es, ¿me estoy revisando si realmente estoy en la fe? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien en la fe? ¿Me estoy analizando? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13, versículo 5, donde dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. El apóstol Pablo dice: examínense para ver si permanecen en la fe. Si estamos en la fe, nos tenemos que preguntar, nos tenemos que examinar, ¿estoy permaneciendo en la fe? Dice, póngase a prueba ustedes mismos, que nosotros mismos nos analicemos, nos examinamos. Pero aquí las dos preguntas importantes que hace el apóstol Pablo en este versículo dice: ¿acaso ustedes mismos no se conocen? O sea, primero dice, ustedes mismos se conocen. Y la otra pregunta es, ¿acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? Hace esas dos preguntas. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con eso? Una de las cosas es, muchas veces no nos conocemos nosotros mismos. Nosotros creemos lograr cosas buenas con nuestro propio esfuerzo. Y el apóstol Pablo lo quiere mostrar de que no es cierto. Nosotros no somos capaces. No somos capaces de hacer algo bueno. Mucho menos para satisfacer lo que demanda Dios. Y la segunda pregunta, donde dice, ¿acaso no sabe que Jesucristo está en ustedes? Hoy
queremos ver esas dos partes. Primero conocernos, a ver qué capacidad tenemos nosotros de ser buenos. Y si hay algo bueno en nosotros, ¿quién lo obra? Son esas dos cosas que vamos a ver. Pero antes, vamos a empezar con oración. Porque créanmelo, nadie va a entender esto por su propia inteligencia. Nadie lo va a entender. Esto solamente si el Espíritu nos revela. A través de la revelación de Dios podemos entender esto. Por eso vamos a empezar con oración. Eterno Dios y Padre, venimos ante tu presencia y te pedimos que nos acompañes en este momento y nos des tu espíritu para entender tu palabra y para entender quiénes somos. Y también para conocer quién eres y qué obras tú en cada uno de nosotros. Reconocemos que muchas veces pensamos de que nosotros tenemos cierta capacidad, Señor, pero no lo tenemos. No podemos hacer nada sin ti y por eso te invitamos que nos acompañes a cada uno de nosotros. Nos llenas con tu espíritu, nos abras nuestro entendimiento para que nosotros entendamos lo que nos quieres decir en este momento y que nosotros reflexionamos y nosotros reconozcamos que tú eres el único que tiene razón y nosotros somos los dependientes de ti. Contéstanos por tu gran nombre, por quién eres tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A lo que yo quiero llegar ahorita es examinarnos que si realmente estamos en la fe. Primero vamos a hacer esto. Ahorita les pregunté, ¿quién está en la fe de Jesucristo? Y la mayoría podemos decir, amén. Podemos decir, yo creo en Jesús, yo creo en Él. Pero ¿cómo sé que yo realmente creo en Él? Esa fe que yo pienso tener, ¿cómo es que la tengo? ¿Es una fe que yo mismo me fabriqué? ¿Es una fe que yo mismo me inventé algo o alguien me platicó algo? Y yo creo lo que me platicaron. ¿Es ese tipo de fe o es la fe que Jesús mismo me reveló? Eso es lo que tenemos que contestarnos ahorita. Por eso dice el apóstol Pablo, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Otras traducciones dicen, examínense para ver si realmente están en la fe. Si realmente están en la fe. Al punto que quiero llegar es examinarnos a ver si la fe que tenemos está fabricado por nosotros mismos o si es la fe que fue revelada a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, si vamos a Isaías 46. Isaías 46, versículo 5. Dice el Dios a través del profeta, dice, ¿a quién me semejarán? ¿Con quién me igualarán y compararán? ¿Con qué me harán semejante? Aquí Dios está revelando. Aquí Dios nos está poniendo una pregunta. Dice, si ustedes piensan en Dios, ¿en qué piensan? ¿Con qué lo están comparando? Pero quiero dejar de tocar este versículo, no lo voy a tocar tanto. El punto que yo quiero agarrar ahorita es del versículo 6 y 7. Para que veamos el potencial que tiene las cosas que nosotros mismos fabricamos. Por ejemplo, si nosotros nos fabricamos una fe en nuestra mente,
Vamos a analizar qué tan poderoso es esa fe, la fe que nosotros mismos fabricamos. Vamos a ver el versículo 6 y el versículo 7. Dice, unos sacan oro de su bolsa y pesan plata en la balanza y contratan a un platero para que le haga un dios con eso, y luego se arrodillan y lo adoran. Lo llevan sobre los hombros, lo colocan en un lugar y ahí se queda, sin moverse de su sitio. Le gritan y no responde, ni tampoco los libera de sus angustias. Es un Dios fabricado por el hombre. Es un Dios fabricado con la inteligencia del hombre. Pero lo que yo quiero hacer ahorita es agarrar esto y enfocarlo sobre nuestra fe. Si nosotros decimos que yo tengo fe en Jesucristo, la pregunta es esto: ¿cómo tienes fe? ¿De dónde viene esa fe? ¿Quién te dio esa fe? Y podemos decir esto: no, pues que a mí me dijeron. Es que vino un pastor y me dijo. Y la pregunta es, ¿desde cuándo tiene un hombre tanta facultad de darles fe? Dice, contratan un platero para fabricar un Dios. Lo mismo lo pueden hacer con la fe. Si nuestra fe no más alcanza hasta donde escuchamos de otros hombres, o otros podrían decir, no, es que yo tuve un momento, en aquel momento yo tuve esa experiencia. Y cada vez el hombre puede ir a ese mismo momento, confiando un momento en su vida. Yo me sentí hasta la piel se me puso hasta chino. Y podemos confiar un momento en nuestra vida, cuando en realidad la pregunta era si permanecen en la fe. La pregunta aquí es, la pregunta no es si tuviste un momento en la vida. La pregunta es, ¿todavía estás en la fe? O otros podrían decir, no, es que yo invité a Jesús a mi corazón. Y confían cosas que el hombre hizo. ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo es fácil confiar nuestra propia capacidad? No, es que yo hice esto, yo ya cambié mi vida. Mira, cada vez cuando hay un yo en algo que hicimos, cada vez que confiamos nosotros mismos, esa fe va a ser como el Dios fabricado por el hombre. ¿Cómo es esa fe? Dice, lo llevan sobre los hombros. La fe no te lleva si tú, no, al contrario, tú tienes que llevar la fe. Lo colocan en un lugar y allí se queda, no se mueve. Sin moverse de su sitio. Le gritan y no responde, ni tampoco los libera de sus angustias. Fíjate, es una fe fabricada por el hombre, es un platero que tenemos muchas veces en nuestra cabeza, fabricándonos algo, levantando nuestras emociones. Pero aquí la pregunta del apóstol Pablo es esto, o las instrucciones es: examínense si están permaneciendo en la fe. Hay otro otro pasaje en la Biblia, en San Mateo 19, de una persona que se creyó estar en la fe, que se creyó estar bien con Dios. Y Jesús le dio instrucciones para que se examinara, pero él falló en examinarse. Vamos a verlo. San Mateo 19.
San Mateo 19, versículo 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Vino uno. ¿A quién se refiere? Vino un señor y le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré para entrar a la vida, para entrar la vida eterna? O sea, en otras palabras, ¿qué cosas buenas debo hacer yo para entrar al reino? Él creyó que él tenía capacidad de hacer cosas buenas, cuando Jesús ya había dicho, sin mí nada pueden hacer. Y aquí Jesús le dice, guarde los mandamientos. Le da instrucciones. ¿A qué se refiere Jesús? ¿Ve y vive una vida perfecta? No. Jesús le da instrucciones para que se examinara. De acuerdo a los mandamientos, ¿cómo las has guardado? ¿Cómo las has cumplido? Los mandamientos. ¿Y qué creen? Ese joven dijo, no, yo desde niño los he guardado todos. Se convirtió en mentiroso en eso. Nunca las había cumplido. Nunca las había cumplido a nivel que se exige que se cumplan. Entonces, el joven se autojustificó pensando de que él era capaz de hacer algo bueno. Entonces Jesús va más allá, dice, bueno, parece que tú quieres ser perfecto. Parece que tú tienes capacidad. Déjame te pongo a prueba un poco más. Ve, vende todo lo que tienes, déselo a los pobres y ven y sígame. ¿Y qué creen que pasó? El joven no pudo. Jesús no le dio estas instrucciones para que el hombre incapaz de hacer algo bueno las cumpliera, sino Jesús se lo mostró para que se examinara. Contra estos mandamientos de Dios, ¿cómo estás? ¿Qué capacidad tienes tú para cumplir alguna de ellos? Por eso dice el apóstol Pablo, examínense. No se examinen contra fulano que es igual que yo. Examínense contra la ley de Dios. Examínense teniendo a Jesús a un lado y yo me comparo con Jesús para ver cómo estoy. Dice, ¿acaso ustedes mismos no se conocen? ¿A poco no se dan cuenta cuánto fallan? ¿No se han dado cuenta que somos incapaces de cumplir la ley? ¿No nos hemos dado cuenta que no puedo hacer nada bueno por mí mismo? ¿No me he dado cuenta de eso? ¿Qué dice Romanos 3? Romanos 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, ni uno solo. Y el apóstol Pablo dice, ¿a poco ustedes no se han dado cuenta? ¿A poco no se han dado cuenta que ustedes ninguno es justo? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A esto se refiere el apóstol Pablo. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta que ustedes por sí mismos somos exactamente lo que dice aquí? Y muchas veces nosotros volteamos a vernos y vemos que, pues sí hicimos unas cosas buenas. ¿Cómo fuimos capaces de hacer algo bueno? ¿Cómo fuimos capaces de cuando menos amar poquito a una persona? ¿Cómo era posible? Dice,
¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? Cuando algo bueno sucede, el apóstol Pablo se refiere a esto. ¿A poco no se dieron cuenta que fue Jesús obrando eso en ustedes? ¿No se dieron cuenta? ¿Creen ustedes que lo hicieron ustedes? Lo bueno que fueron capaces de hacer, ¿no se dieron cuenta que no eran ustedes, sino era Jesús obrando en ustedes? ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no hay bueno ni siquiera uno solo. Y eso nos incluye a todos. Dice, a menos que no hayan pasado la prueba. Y el apóstol Pablo se refiere a los que ya están en la fe, a los que ya están firmes, los que ya están en la iglesia, los que ya se creen ser buenas personas. Dice el apóstol Pablo, examínense para ver si realmente son lo que ustedes pretenden de ser. ¿Por qué? Porque si nos confiamos nosotros mismos, si nosotros creemos que nosotros somos capaces de hacer cosas buenas con nuestra propia fuerza, nos va a ir como les fue a las personas que son mencionadas en San Mateo capítulo 7, versículo 22. San Mateo 7, 22 y 23. Si nosotros creemos que nosotros tenemos cierta capacidad de hacer algo bueno por nosotros mismos, nos va a ir como les fue a estas personas. Y estas son las palabras de Jesús, dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Dice, en aquel día muchos van a decir, no fuimos nosotros haciendo cosas buenas. Y aquí lo interesante es que Jesús mismo hace la mención de las cosas más buenas que puede hacer una persona. Profetizar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios y en el nombre de Jesús hacer hasta muchos milagros. Y dice Jesús, pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de la maldad. ¿Qué pasó aquí? Esas personas confiaron en sí mismos, pensaron que ellos tenían la capacidad propia para hacer todo eso. Cuando en realidad, si algo bueno somos capaces de hacer, fue la obra de Jesucristo. Y si nosotros nos glorificamos pensando de que la capacidad fue mía, yo estoy robándole a Dios. ¿En qué forma? Le estoy robando la gloria que solamente le pertenece a Él. Y lo que nosotros queremos ver ahorita es, ¿cómo vamos a examinarnos ahorita? Vamos a examinarnos para ver si realmente podemos creer. A ver si tenemos fe. Vamos a San Mateo 16 para ver si el hombre es capaz de siquiera creer en Jesús. ¿Cómo podemos creer en Jesús? ¿Porque alguien me platicó de Él? ¿Porque alguien me convenció? Si es así, es probablemente un Jesús fabricado por el hombre, no es el verdadero. Aquí este pasaje nos va a enseñar muy claro de dónde viene la fe. Vamos a San Mateo 16, versículo 13. Dice así, al llegar a la región de Cesarea,
Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús le pregunta a sus discípulos: la gente aquí en esta región, ¿qué piensan? ¿Quién soy? Y ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense, hasta aquí alcanza la capacidad del hombre. La capacidad del hombre no es capaz de determinar quién es Jesús. Lo comparan con profetas buenas, lo comparan con cualquier otra cosa menos con quién es, Y luego dice aquí Jesús, dice, él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal. Fíjese, bienaventurado eres, porque no fue un hombre que te dijo esto, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente a través de eso tenemos la verdadera fe. Que Dios nos revela, dice, es tan claro. Yo no sé por qué antes no lo capté. O sea, es tan claro aquí, el hombre no es capaz de creer. Aquí dice, no fue un hombre que te lo dijo o que te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Vamos a recordarnos de eso. Cuando dice el apóstol Pablo, examínense para ver si están en la fe. Nos tenemos que preguntar, ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo fui capaz de creer? Si creo en Jesucristo, ¿cómo era posible que yo creo? Y aquí el asunto con los discípulos, con lo que otra gente piensa y con la respuesta del apóstol Pedro, vemos claramente que una persona no es capaz de creer. No tiene facultad misma. Porque más adelante en Filipenses 1, el apóstol Pablo lo deja bien claro. Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Dice así: estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: yo estoy seguro de que el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará. ¿Quién empezó la buena obra? Fue Dios mismo. Dios mismo, como dice, lo mismo que dijo Jesús al apóstol Pedro, dice, no fue por parte del hombre que te lo dijeron y por eso lo entiendes. No, fue mi Padre en el cielo que te lo reveló. Aquí el apóstol Pablo dice, yo estoy convencido de que el que empezó la buena obra en ustedes la perfeccionará. Él es el que les va a llevar. Él es el que les lleva a la verdadera fe. Filipenses 2, un capítulo más adelante, versículos 12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjese, dice, háganlo con temor, porque saben ustedes la tremenda fuerza que Dios usa para que ustedes creen. Porque muchos hoy en día incluso llegan a decir, no, es que no es necesario temer a Dios o temer la fuerza de Dios. Yo sí lo temo, porque es tan poderoso.
es tan poderoso que a mí me hace temblar cuando yo veo lo que Él ocupó para salvarme. Es una fuerza tremenda ante la cual yo tiemblo. Me quedo maravillado. Dios, ¿cómo fuiste capaz de salvar a un inútil como yo? El hombre no era capaz de cambiarme. Ni un hombre es capaz de cambiar cualquiera de ustedes. Pero Dios en su poder hizo eso. Y ahorita más adelante lo vamos a ver cuánto es la fuerza que Dios ocupa para que nosotros creemos, para que nosotros entramos en la fe. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nosotros no tenemos la capacidad de creer. Solamente la obra de Dios hace esto. ¿Cuántas veces hemos intentado de retirarnos de maldades? Y cuando más intentamos, más fallamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad. Pero si nos volteamos al que nos puede liberar, y es únicamente Dios, es cuando realmente cambia una persona. Porque si vemos a Efesios 1, versículo 18, allí vemos el tremendo poder que se ocupa para transformar una persona. Para que nosotros realmente cambiamos nuestras vidas, aquí vemos cuánta fuerza se ocupa. Efesios 1:18 dice, estas son palabras del apóstol Pablo, dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superimiento grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señoría, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Yo quisiera que ustedes entendieran esto. Yo estoy pidiendo a Dios que ustedes entiendan cuán grande es la fuerza que Dios ha obrado en ustedes que creen en Jesucristo. Esa fuerza fue mayor que lo que Dios ocupó para crear el universo. Y muchos ríen cuando escuchan eso. No creen que se ocupa tanta fuerza para cambiar a una persona. Dice, es la misma fuerza que operó en Jesucristo y lo resucitó de los muertos. Y lo sentó a su derecha, mucho más arriba de todos los poderes que pueden existir, de todas las fuerzas que existen. Es esa fuerza que Dios ocupa para que nosotros creamos. ¿Cómo podemos pensar de que nosotros somos capaces de hacer algo por nosotros mismos? Si se ocupa tanta fuerza para convertir a una persona, ¿cómo puedo yo levantarme por mi propia fuerza y creer? Es imposible. A lo que quiero llegar es esto.
no podemos. No podemos con nuestra propia fuerza. Somos dependientes de Dios y que Él es el que obre en nosotros. Podemos intentarlo las veces que queremos y ustedes ya lo saben. ¿Cuántas veces han querido cambiar y no han podido? No han podido, ¿verdad? Se ocupa una fuerza mucho más mayor que la de nosotros. Se ocupa una fuerza tan grande, se ocupa una fuerza más grande de lo que Dios ocupó para crear el universo. Y aquí dice el apóstol Pablo, yo quisiera que ustedes entendieran eso. Que ustedes entendieran eso, la fuerza que se requiere para que ustedes realmente creen. Y que no sea una fe fabricada por el hombre, sino que sea la fe revelada por Dios. Porque también vemos de que el que realmente hace el cambio en el hombre, lo vemos en Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, déjame lo busco. Ezequiel 36, versículo 25. Aquí Dios está hablando a través del profeta, dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpios de todos sus inmundicias, o sea, de todos sus pecados, y de todos sus ídolos los limpiaré. Dios dice, yo voy a hacer eso. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que ustedes anden por mis estatutos, o sea, por la ley de Dios, y que guardes mis preceptos y las pongas en obra. O sea, Dios dice, yo voy a hacer que ustedes caminen de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, ya que vemos todo eso, ¿a dónde queremos ir? ¿A dónde queremos ir que nos ayuden? ¿O dónde queremos ir para que nos auxiliamos cuando estamos en problema? ¿A dónde queremos ir? Solamente a Dios podemos ir. Solamente podemos ir a mirar lo que Cristo hizo por nosotros. Y solamente la fuerza de Él nos va a cambiar. Porque créanmelo, el momento que nosotros confiamos el 1% en nosotros mismos, creyendo, yo sí puedo, vamos a fallar. Porque se ocupa una fuerza mucho mayor que la de nosotros para que nuestras vidas cambien. Porque mira, nosotros por naturaleza ni tenemos el deseo de cambiar. Por naturaleza, déjame les digo esto otra vez. Por naturaleza no queremos cambiar. No tenemos el deseo. Por eso dijo el apóstol Pedro en Filipenses 2, dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer y el hacer, como a Él le favorece. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Es irnos a Dios con todo lo que tenemos. Tenemos que ir y tenemos que decirle, Dios, ni tengo el poder, ni tengo el deseo, ni tengo la capacidad. Yo quiero que tú me lo des todo.
Porque si depende de nosotros, si Dios dijera, ¿saben qué? Les voy a ayudar. Pero primero tienen que hacer su parte. ¿Qué creen que va a pasar? Nada. Si Dios exigiera que nosotros seamos buenas personas primero, nunca va a suceder algo. Dios siempre nos tendría que dejar donde estamos. Pero sabiendo que Dios hace todo y Dios tiene la voluntad de hacer todo, como dice el apóstol Pedro, dice, Dios no quiere que perezca uno solo, mas que tenga vida eterna. Dios ya dijo, yo no quiero que nadie de ustedes se pierda. Él ya tiene la voluntad. Él es como el padre del hijo pródigo, esperándolo. Tú nomás vente, yo te voy a volver a tomar en mi familia. Yo te voy a limpiar, yo te voy a dar ropa nueva, yo te voy a dar lo que te pertenece. Así es Dios mirándonos a nosotros. Él ya está esperando que nosotros reconozcamos eso. Y que nosotros reconocemos de que yo no puedo hacer nada, sino yo dependo de Dios y tener la confianza de que Él ya dijo, me va a ayudar y me va a ayudar. Eso es lo que yo quiero que contemplemos ahorita. Dios, tú me vas a cambiar, porque tú dijiste. ¿Han ustedes escuchado alguna vez donde Dios ha quedado mal? Nunca. Pero Él ya dijo que nosotros no podemos hacer nada. Jesús mismo dijo, ustedes sin mí nada pueden hacer. Si nomás nos recordamos de eso, yo no puedo hacer nada, pero Dios hace todo. Y en esa confianza de que Dios va a cambiar mi vida, Dios me va a dar el deseo de vivir una vida santa. Dios es el que va a obrar en mí, Él me va a cambiar la mente, Él me va a cambiar la forma de pensar, Él me va a dar un corazón nuevo, Él me va a dar su espíritu, Él me va a dar la fuerza, Él me va a dar todo. Con esa confianza, Dios, créamelo, nunca ha quedado mal a nadie. Y nuestras vidas empiezan a cambiar drásticamente. Si confiamos eso, que Dios es el que hace todo, y por eso, si creemos, no, yo estoy en la fe, yo estoy bien, no, espérense. Por eso dijo el apóstol Pablo, examínense. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Una fe fabricada por el hombre o una fe que fue revelada de Dios? Porque aquí está la diferencia. La fe fabricada por el hombre aguanta un ratito. Es un momento de una emoción, de un sentimiento, algo que se sintió en un ratito y se acabó. Pero la fe que obra Dios permanece y crece. Por eso hay que ser cuidadoso. No nos dejemos engañar. Si es algo que no permanece, eso quiere decir que nunca fue de Dios para empezar. Por eso dice el apóstol Pablo, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí no dice que lo va a perfeccionar durante unos días, no, dice hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es eso? En la venida de Jesucristo, o sea, el resto de nuestras vidas. Él es y si nuestra fe no permanece, eso quiere decir que nunca fue de Dios. Por eso, cuando nos damos cuenta que mi fe son ratitos de emoción y luego se va, son ratitos de emoción, somos manipulados. La fe de Cristo permanece. ¿Somos perfectos en la fe de Jesucristo? No, somos pecadores todavía. Tenemos nuestras altas y bajas. Nuestro crecimiento no es una línea así, no es un gráfico así. Nuestro crecimiento es así, pero estamos creciendo. Eso significa que es la obra de Dios. Y si permanecemos en la fe, muchas veces ni siquiera entendemos, oye, ¿cómo es esto posible? Esto no lo pudo haber hecho por mí mismo. Claro que no, pero fue Dios obrando. Cuando vemos eso, sabemos que es la obra de Dios obrando en los suyos. Les quiero dejar con eso porque les van a dar de cenar. Y si yo les detengo otra hora, pues no sé quién se va a
comer todo, entonces mejor no le voy a dar mucho más, pero vamos a recordarnos de eso. Dios lo puede hacer todo. Confiar en Él, pedirle, rogarle, Dios, obra tú en mí, dame tu espíritu, hazme que yo cambie. Cambia tú mi vida solamente. Amén. Vamos a cerrar con oración. Eterno Dios y Padre, te damos las gracias por esta tarde. Te damos las gracias por por todo lo bueno que tú nos das día con día, el alimento, la salud. Y te doy gracias especialmente por cada uno de los hermanos que están aquí presentes y te pido por ellos. Obre tú en cada uno. Obre en mí, para que sea la obra tuya y no la de nosotros. Dios, guárdanos de manipulaciones, donde un ratito nos sentimos espirituales, el rato lo perdemos nuevamente. Dios, obra tú con tu espíritu y que sea continuo y para que permanezcamos en la fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.